Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les habla el Padre Andrés Valdés. Durante años de sacerdocio pensé que ya nada podría sorprenderme. Confesiones que abren el cielo, hospitales donde la fe tiembla, funerales que nos recuerdan lo frágil que es todo, bautizos que parecen una pequeña Pascua. Y sin embargo, hay un tema que vuelve una y otra vez, como un susurro que atraviesa generaciones: el miedo al mal y el deseo, casi desesperado, de una protección que sea real. Hoy quiero contarles la historia de una oración antigua que algunos, con un nombre demasiado dramático, llegaron a llamar la oración prohibida contra el mal. Prohibida no porque la Iglesia la condene, ni porque sea algo oculto o mágico. Prohibida, más bien, por prudencia, porque toca el centro mismo del combate espiritual. Y cuando alguien se acerca a ese combate por curiosidad, por morbo o con el corazón dividido, puede asustarse no de Dios, sino de la verdad que Dios comienza a ordenar por dentro. Lo digo con claridad desde el principio. No estoy aquí para jugar a los exorcistas, ni para convertir la fe en un espectáculo. La vida cristiana no es una casa de demonios, es una adhesión humilde y total a Jesucristo. Pero también sería ingenuo fingir que el mal no existe, o que no intenta abrir grietas, en la familia, en la mente, en el corazón cansado, en la persona que reza pero arrastra heridas antiguas. Recuerdo cuando era un sacerdote joven y me enviaron a predicar unos días a un monasterio antiguo, de piedra fría y silencio largo. Allí conocí a un monje mayor, de esos que parecen llevar en los ojos más oraciones que palabras. Se llamaba Fray Mateo. Los otros decían, con voz baja, que había acompañado a sacerdotes en casos difíciles, en liberaciones, en almas atormentadas. Él nunca presumía. Al contrario, repetía: Andrés, no mires tanto la sombra, mira a Cristo, y si miras la sombra, que sea para llevarla a la luz. Una noche, después de completas, nos quedamos en la sacristía. Afuera llovía, y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Fray Mateo abrió su breviario, sacó un papel doblado muchas veces, gastado por los dedos y por los años. Me dijo: esto no es una fórmula secreta, es una súplica radical. Pero escucha, no se usa como amuleto, no se pronuncia con soberbia, y no se ofrece a cualquiera, porque no todos están preparados para lo que Dios quiere purificar. El papel contenía una oración sencilla, directa, centrada en la sangre de Cristo, en la cruz, en la intercesión de la Virgen María y en la ayuda de los santos. Nada extraño, nada esotérico. Y sin embargo, Fray Mateo la trataba como se trata un medicamento fuerte, no para jugar, sino para sanar cuando hay necesidad. Me explicó su origen como una tradición transmitida entre sacerdotes y comunidades perseguidas, cuando el mal no era una palabra abstracta, sino un riesgo concreto. Rencores que dividían, prácticas oscuras que se colaban como solución rápida, y desesperación que le decía al alma: Dios no te va a sacar de aquí. Esa oración, decía él, no era un grito contra demonios, sino un acto de pertenencia. Jesús, tú eres el único Señor, todo lo demás fuera. Con el tiempo entendí algo. Muchas personas buscan una oración fuerte, como si las palabras pudieran reemplazar la conversión, como si bastara repetir un texto para que todo cambie sin tocar el pecado, sin tocar el perdón, sin tocar esa doble vida escondida. Pero el Señor no es un botón de emergencia. Él es Padre. Y un Padre verdadero no solo apaga el incendio, también enseña a reconstruir la casa. La primera vez que me atreví a sugerir esa oración a alguien fue a una mujer. Cambiaré su nombre. Llamémosla Clara,
que vino a hablar conmigo cuando ya el templo estaba casi vacío. No pidió milagros espectaculares, solo dijo, con una vergüenza que pesaba más que sus lágrimas: Padre, siento que todo se me ha ido de las manos. En mi casa hay gritos, en mi corazón hay miedo, y me metí en cosas que no debía: limpiezas, energías, promesas de internet. Desde entonces no duermo bien. Rezo, pero me siento como si algo me apretara por dentro. Lo primero no fue la oración, fue la confesión, porque no hay liberación real sin reconciliación. Después, le pedí algo muy simple: volver a la Eucaristía con sinceridad, aunque fuera con un paso pequeño, y cortar de raíz todo lo que la ligaba a lo oscuro, aunque pareciera inofensivo. Y solo cuando vi en ella una decisión humilde, no perfecta, pero real, le dije: hay una oración que puede ayudarte, pero no es magia. Va a pedirle a Cristo que entre en las habitaciones que tú has mantenido cerradas. Y eso a veces duele. No porque Dios hiera, sino porque la luz revela lo que estaba infectado. Los primeros días fueron difíciles, y esto es importante que lo sepan ustedes también. Cuando una persona empieza a ordenar su vida, pueden aparecer resistencias interiores, tentaciones más fuertes, recuerdos que vuelven, un cansancio raro, como si algo dentro dijera: no te metas ahí. Y sin embargo, a la semana Clara regresó distinta, no con una sonrisa fácil, sino con una paz nueva, como quien descubre que el miedo no tiene la última palabra. Me dijo: Padre, no se arregló todo, pero algo cambió. Cuando me viene el pánico, ya no corro a soluciones extrañas. Me arrodillo y digo: Jesús, sálvanos, y por primera vez lo creo. Hermanos, les cuento esto porque sé que muchos viven en esa frontera. Creen, pero están cansados. Rezan, pero sienten cadenas invisibles. Van a misa, pero arrastran un rencor viejo. Se confiesan, pero vuelven a los mismos agujeros. Y entonces se preguntan: ¿de dónde viene este mal que me muerde por dentro si yo intento ser de Dios? Esa pregunta es el umbral de todo, porque antes de pronunciar cualquier oración que sea fuerte, debemos comprender algo aún más fuerte: cómo actúa el mal sin hacer ruido, dónde encuentra entrada, y por qué a veces se esconde no en lo espectacular, sino en lo cotidiano, en una herida no perdonada, en una mentira repetida, en una práctica que parece juego, en un pecado que se volvió costumbre. Ahora mismo te pido algo, allí donde estás. No te asustes, no busques señales raras, solo haz un acto de verdad. Piensa con calma. ¿Dónde está tu nido de oscuridad? Tal vez es una adicción, una relación tóxica, una culpa que nunca entregaste, un resentimiento que te sostiene por orgullo, o esa frase que te repites como si fuera sentencia: yo no valgo. Mi familia está destinada al fracaso. Dios no me escucha. Y dile al Señor, con sencillez: Jesús, muéstrame la verdad de mi vida, aunque me cueste. Porque esa frase, dicho con fe, ya es una puerta abierta. Y cuando una puerta se abre, Cristo no entra con violencia, entra con autoridad de amor. En un momento vamos a profundizar en esto. ¿De dónde nace el mal que te desgasta? ¿Cómo se mezcla lo espiritual con nuestras heridas humanas? ¿Y por qué la Iglesia, con su sabiduría, siempre pone primero los sacramentos antes que cualquier oración especial? Solo entonces entenderás por qué aquella oración antigua no es un truco, sino una decisión radical de pertenecer a Jesucristo, sin pactos, sin medias luces. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero combate. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero combate. Y quiero que lo entiendas bien. No es un combate de gritos ni de escenas teatrales, sino un combate de verdad. El mal, cuando no puede conquistarte por lo grande,
Intenta desgastarte por lo pequeño. Te roba el sueño con ansiedad, te amarga el carácter con resentimiento, te enfría la fe con rutina, te encierra en una culpa que no se entrega a la misericordia, y luego te susurra: no tiene sentido, tú no cambias, Dios no cambia nada. Esa es una de sus mentiras favoritas, porque no necesita destruirte de golpe. Le basta con que te resignes. Por eso te decía que antes de hablar de una oración antigua y fuerte, tenemos que hablar de la raíz. La Iglesia, con la serenidad de siglos, no se asusta al nombrar al enemigo, pero tampoco lo convierte en protagonista, y enseña algo que a muchos les incomoda porque nos responsabiliza. La lucha espiritual no se reduce a "el demonio me hizo", ni tampoco a "todo es psicológico". Hay una realidad más completa. El mal suele entrar por 3 caminos que se cruzan. El mundo, cuando te propone vivir como si Dios fuera un adorno. La carne, es decir, tu fragilidad, tus heridas, tu orgullo, tus impulsos que piden satisfacción inmediata. Y el enemigo, el espíritu maligno, que aprovecha cada rendija para hacerte creer que la oscuridad es tu casa. A veces, hermanos, confundimos las cosas. Hay quien ve demonios en cada problema, como si la vida cristiana fuera una paranoia. Y hay quien niega la existencia del maligno, como si el Evangelio fuera una metáfora sin combate. Ninguno de los dos extremos ayuda. La fe católica es luminosa y realista. Reconoce que el hombre es capaz de herirse y herir. Reconoce que existen estructuras de pecado y ambientes que nos empujan a lo superficial. Y reconoce también que hay una inteligencia espiritual que odia a Dios y que intenta alejarnos de su amor. El equilibrio no es tibieza, es sabiduría. Déjame contarte otra historia, porque la gente concreta nos enseña mejor que las teorías. Un hombre, al que llamaré Javier, vino a verme una tarde. No traía objetos raros ni historias de películas. Traía algo peor, un cansancio seco. Me dijo: «Padre, yo no estoy poseído ni nada de eso. Solo estoy roto. Me despierto con rabia, discuto por nada, en la misa me distraigo, y cuando intento rezar, me viene una voz interior que me humilla. Eres un fraude». Ese tipo de voz es peligrosísima, porque se disfraza de realismo, pero no trae contrición, trae condena. Hablamos largo, y apareció la raíz, una infancia de exigencia dura, sin ternura, con frases clavadas como clavos. No sirves, siempre fallas, no llores. Javier aprendió a sobrevivir a base de control y orgullo. De adulto, ese orgullo se transformó en ira. Y esa ira lo alejaba de Dios, porque un corazón tenso no se deja abrazar. Cuando le pregunté si había cosas de su vida espiritual desordenadas, bajó la mirada y confesó algo que hoy es tristemente común. «Padre, yo me metí en lecturas y prácticas de Internet para protegerme. Me decían que todo era energía. Yo quería paz y terminé más inquieto». Ahí lo entendí. Había herida humana, había hábitos de pecado y había una puerta abierta a lo oculto. 3 capas. Y en esas capas el enemigo trabaja como un ladrón. No entra a romper la puerta principal. Entra por la ventana que tú dejaste abierta. A Javier no le ofrecí una oración prohibida como primera medicina. Le ofrecí lo que siempre funciona cuando se toma en serio: confesión bien hecha, renuncia clara a lo oscuro y un camino de oración humilde, diaria, sin espectáculo. Le dije: no le tengas miedo a tu fragilidad, pero no la excuses. Cristo no vino a darte técnicas, vino a salvarte. Y aquí tocamos un punto crucial, hermanos. Hay personas que quieren una oración fuerte para no cambiar lo que deben cambiar. Es como el enfermo que pide un remedio milagroso, pero no quiere dejar el veneno. Una oración contra el mal
no sirve si tú sigues alimentando el mal con decisiones concretas. Si guardas resentimiento como si fuera un tesoro, si mantienes una relación que te destruye y no buscas ayuda, si vuelves una y otra vez a lo mismo sin arrepentirte, si te acercas a la Eucaristía con el corazón cerrado, entonces cualquier texto, por hermoso que sea, se vuelve solo sonido. La oración antigua de la que te hablé no es un atajo, es más bien una llave que abre una puerta. Pero la puerta, para abrirse, necesita tres cosas: verdad, renuncia y perseverancia. Verdad, reconocer lo que está mal, sin maquillarlo. Renuncia, cortar lo que te ata, aunque te cueste. Perseverancia, sostener el paso, día tras día, aunque no sientas nada, porque la fe no se mide por sensaciones, se mide por fidelidad. Quiero que me escuches con calma. Si en tu casa hay objetos vinculados a prácticas ocultistas, amuletos, cartas, talismanes, libros que enseñan magias o invocaciones, cosas que te prometen protección sin Cristo, eso no es neutral, no es un juego inocente. No te lo digo para asustarte, sino para liberarte. La libertad cristiana es clara: o confías en el Señor o buscas poder por otros caminos. Y cuando uno mezcla, la mezcla siempre termina en confusión. Lo más sano es cortar con decisión, sin melodrama, pero con firmeza. No se trata de obsesionarte, se trata de cerrar puertas. Y al mismo tiempo, no confundamos. Hay luchas que son psicológicas y necesitan ayuda humana. Si tú sufres ansiedad, depresión, ataques de pánico, no te avergüences de buscar un médico, un terapeuta serio. Dios no compite con la medicina, Él la inspira también. Lo espiritual y lo humano no se cancelan. La gracia no destruye la naturaleza, la sana, la eleva, la ordena. He visto personas sanar profundamente cuando se combinaron tres cosas: sacramentos, acompañamiento espiritual y ayuda profesional. Y he visto caer a personas cuando quisieron reducirlo todo a demonios o reducirlo todo a química, negando una parte de la realidad. Entonces, ¿cómo prepararse para una oración fuerte sin caer en extremos? Te lo diré como pastor, con una preparación que tiene más de evangelio que de misterio. Primero, un examen honesto, no para torturarte, sino para iluminar. Pregúntate: ¿qué pecados repito? ¿Qué resentimientos guardo? ¿A quién no perdono? ¿Qué miedo gobierna mis decisiones? ¿Qué hábito me roba la dignidad? Segundo, una confesión sincera, no una lista apurada, sino un corazón que dice: Señor, no quiero esconderme. Tercero, una decisión concreta. Volver a la Eucaristía con respeto, ordenar horarios, apagar un poco el ruido, elegir un espacio diario de oración, aunque sean 10 minutos. Lo pequeño sostenido vale más que lo grande improvisado. Hay gente que me pregunta: Padre, ¿y qué pasa si comienzo a ordenar mi vida y siento más tentaciones? Te respondo con serenidad: puede pasar, no siempre, pero puede pasar. Cuando limpias una habitación olvidada, el polvo se levanta, no porque la limpieza sea mala, sino porque por fin tocaste lo que estaba abandonado. No te asustes si, al tomar decisiones buenas, aparecen pensamientos de duda, recuerdos dolorosos o un cansancio extraño. Eso no significa que Dios te abandona. A veces significa que estás rompiendo un patrón y tu interior se resiste. Y a veces significa que el enemigo no quiere perder terreno. ¿Qué hacer? No dialogar con el miedo. Volver a lo básico: cruz, evangelio, sacramentos y una oración humilde. Jesús, confío en ti. Te diré algo más, y esto es muy importante para los católicos. Cualquier camino de liberación auténtico te lleva al corazón de la Iglesia, no te aparta de ella. Si una práctica espiritual
te vuelve arrogante, te hace despreciar a los sacerdotes, te invita a secretos al margen de los sacramentos, te promete poder rápido. Eso no huele a Cristo. Cristo nunca te saca del cuerpo, te injerta más. Por eso, la oración de la que hablamos, aunque algunos la llamaran prohibida, no te hace sentir especial. Te hace sentir pequeño, dependiente, amado y responsable. No alimenta la fantasía, alimenta la fe. Recuerdo que Fray Mateo, aquel monje, me dijo una frase que nunca olvidé. Cuando el mal te asuste, no le mires los dientes. Míralo bajo la cruz. Es decir, coloca tu miedo dentro del misterio de Cristo crucificado. Allí el mal pierde su teatro. Allí se vuelve lo que es. Un enemigo derrotado que todavía intenta mentir. Porque la victoria ya ocurrió, hermanos. La victoria no es futura. Cristo ya venció. Lo que queda es que tú aceptes vivir desde esa victoria. Y aceptar vivir desde esa victoria implica decisiones. Perdonar, cortar con lo oculto, renunciar a pecados que te parecen imposibles y dejar de hablarte como si fueras basura. Ahora bien, antes de que llegue el momento de pronunciar esa oración antigua, que no es un conjuro, sino una consagración radical a Jesucristo, quiero que entiendas sus riesgos sanos. ¿Qué quiero decir con riesgos sanos? Que cuando le dices a Dios, arranca de mí todo mal, Dios empieza por arrancar aquello que tú tolerabas, y eso duele, porque uno se había acostumbrado a ciertas cadenas. Duele soltar una relación que te define. Duele dejar una adicción que te anestesia. Duele perdonar a quien te hirió, porque el rencor parecía protegerte. Duele admitir que te equivocaste, porque el orgullo te daba identidad. Pero ese dolor es el dolor de la curación, no el de la condena. Quiero que lo visualices así. Hay personas que llevan años con una espina en el alma y para no tocarla se acostumbran a caminar cojeando. Cristo no solo quiere que dejes de quejarte, quiere sacarte la espina. Y para sacarla hay un instante de molestia. Por eso la oración es fuerte. No porque espante demonios, como en una película, sino porque te saca de la mentira. Y la mentira, cuando se la expone, grita. Así que hoy te pido un compromiso sencillo, que ya es parte del camino. Esta noche, o cuando termines de escucharme, busca un momento de silencio. Apaga la pantalla si puedes, aunque sea por 5 minutos. Haz la señal de la cruz lentamente y di en voz baja: Señor Jesús, renuncio a todo lo que no viene de ti. Enséñame a caminar en tu luz. Luego, si puedes, reza un Padre Nuestro y un Ave María con calma, como quien vuelve a casa. No necesitas frases complicadas. Necesitas un corazón disponible. Y si al hacer esto sientes resistencias, no te juzgues. Preséntalas. Dile: Jesús, esto es lo que hay en mí. La oración verdadera no es una actuación, es una entrega. Y cuando el corazón comienza a entregarse, ya estamos acercándonos al punto en que aquella oración antigua cobra sentido. Porque esa oración no empieza diciendo: mal, vete, sino diciendo: Jesús, tú eres mi Señor. Y cuando eso es real, cuando no es un eslogan, entonces lo demás se ordena. Dentro de poco, voy a guiarte paso a paso para que entiendas cómo rezarla sin miedo y sin superstición, cómo sostenerte si aparecen tentaciones, cómo reconocer la diferencia entre la culpa que aplasta y la contrición que libera, y cómo apoyarte en la Virgen y en los santos sin caer en confusiones. Y cuando tu corazón esté en esa postura, no de curiosidad, sino de fe, entonces, con la humildad de quien sabe que solo Cristo salva, pronunciaremos juntos esa súplica antigua como un acto de confianza total. Y verás que,
más que una oración prohibida, es una puerta abierta a la libertad que Dios lleva tiempo queriéndote regalar. Y verás que, más que una oración prohibida, es una puerta abierta a la libertad que Dios lleva tiempo queriéndote regalar. Y ahora, hermanos, quiero llevarte con cuidado a ese umbral, no con prisa, no con nerviosismo, no con curiosidad. Quiero que lo vivas como lo vive la Iglesia cuando acompaña a un hijo, con sobriedad, con confianza y con obediencia a Jesucristo. Porque la peor trampa, cuando hablamos del mal, es pensar que todo depende de una técnica, de una fórmula, de un método secreto. No, todo depende de quién, y el nombre es uno, Jesús. Antes de pronunciar esta oración, quiero recordarte dos cosas que te van a proteger de muchos errores. La primera, si estás en pecado grave, si sabes que llevas tiempo lejos de Dios y lo sientes como una losa, el paso más grande no es esta oración, sino la confesión. No lo digo para ponerte condiciones, lo digo porque la gracia entra por las puertas que Cristo mismo dejó abiertas en la Iglesia. La segunda, si estás pasando por una crisis psicológica seria, si hay ataques de pánico, depresión intensa, pensamientos intrusivos que te superan, no te avergüences de pedir ayuda profesional. Eso no te hace menos creyente. A veces la batalla se libra también con descanso, terapia, medicina, acompañamiento. Dios no se ofende por tu fragilidad. Lo que el enemigo quiere es aislarte y convencerte de que no hay salida. Dicho esto, si estás aquí, escuchando con el corazón dispuesto, te invito a entrar en un modo de oración muy simple. No necesitas velas especiales ni objetos extraños. Si tienes un crucifijo o una imagen de la Virgen, bien. Si no, basta con que recuerdes que Dios está contigo. Haz cuando puedas la señal de la cruz lentamente, como quien se pone bajo un techo seguro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No corras, no te lo quites de encima. La cruz no es un gesto automático, es tu pertenencia. Quiero que imagines por un instante que tu vida es una casa y que Jesús camina contigo por esa casa, no para avergonzarte, sino para encender luces. Hay habitaciones que están ordenadas, momentos de amor, de entrega, de fe. Y hay cuartos cerrados, heridas, pecados repetidos, temores que controlan tus decisiones, rencores que te justificas porque tengo derecho, o prácticas que un día probaste y te dejaron inquietud. La oración que vamos a hacer no es una linterna para mirar sombras por obsesión, es una llave para abrir puertas y decir, Señor, aquí también entras tú. Si estás en un lugar donde no puedes rezar ahora con calma, escucha. Deja que estas palabras te enseñen un camino, y cuando estés en silencio, vuelve y reza. Pero si puedes, quédate conmigo. Vamos a hacerlo con mansedumbre y firmeza. No vas a dialogar con el miedo, no vas a perseguir sensaciones, vas a elegir a Cristo. Te pido algo más. Perdona en tu interior a quien puedas perdonar hoy, aunque sea con una frase pequeña. El perdón no siempre se siente, a veces se decide, y esa decisión corta muchas cadenas invisibles. Y si hay alguien a quien no puedes perdonar todavía, dile al Señor la verdad. Jesús, no puedo, pero quiero querer. Haz tú lo que yo no puedo. Ahora sí, hermanos míos, vamos a la oración. No la reces como quien lee un papel, récela como quien vuelve al Padre. Puedes repetir en voz baja o simplemente unir tu corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, aquí estoy delante de ti tal como soy. Tú conoces mi historia mejor que yo. Tú sabes lo que me pesa, lo que me avergüenza, lo que escondo y lo que ni siquiera entiendo. Y aún así, me miras con amor. Hoy no vengo a negociar contigo, vengo a entregarme. Jesús, te confieso como mi único Señor
y mi único Salvador. Te entrego mi pasado, con sus heridas y sus decisiones. Te entrego mi presente, con su lucha y su cansancio. Te entrego mi futuro, con lo que temo y con lo que espero. Te entrego mi mente, mis recuerdos, mis palabras, mis silencios. Te entrego mi corazón, mis afectos, mi capacidad de amar. Te entrego mi cuerpo, mi salud, mi descanso. Te entrego mi casa, mi familia, mi trabajo, mis relaciones. Todo lo pongo bajo tu señorío. En tu santo nombre, renuncio a todo mal y a toda mentira que me haya atado. Renuncio a la desesperanza que me dice que no hay salida. Renuncio a la culpa que me aplasta y me impide confiar en tu misericordia. Renuncio al rencor que alimento para sentirme fuerte. Renuncio a la soberbia que me hace creer que puedo solo. Renuncio a toda práctica que busque poder o protección fuera de ti. Horóscopos, adivinación, magia, limpiezas, invocaciones, amuletos, cualquier pacto con la oscuridad. Si alguna vez abrí esas puertas, hoy las cierro. Si alguna vez lo hice por ignorancia o por miedo, hoy lo pongo a tus pies. Jesús, perdóname y límpiame. Señor Jesús, por el poder de tu cruz y de tu resurrección, rompe toda atadura que no venga de ti. Corta toda influencia del mal sobre mi mente, sobre mi hogar, sobre mi corazón. Arranca de mí toda palabra de maldición que yo haya recibido o pronunciado, toda frase que me marcó como si fuera destino. Sana las heridas que me empujan a repetir el pecado. Sana mis recuerdos para que ya no sean una cárcel, sino un lugar donde tú reinas. Jesús, yo me escondo en tus llagas. Yo me cubro con tu sangre preciosa derramada por amor. Que tu sangre sea muro de protección, luz en mi oscuridad, paz en mi ansiedad, fuerza en mi debilidad. Que donde había miedo, nazca confianza. Que donde había ira, nazca mansedumbre. Que donde había vergüenza, nazca dignidad de hijo. Virgen María, Madre Inmaculada, te recibo como madre, no como una idea, sino como un refugio real que Dios me regala. Cubre mi vida con tu manto. Llévame de la mano hacia Jesús. Enséñame a obedecer cuando mi orgullo se resiste. Consuela mi corazón cuando siento soledad. Intercede por mi familia, por mis hijos, por mis padres, por los que amo y por los que me cuesta amar. San Miguel Arcángel, defensor del pueblo de Dios, protege mi casa y mi camino. En el nombre de Jesús, aparta de mí toda acechanza del enemigo. Que los santos ángeles del Señor acampen a mi alrededor y me guarden de todo peligro del alma y del cuerpo. Que mi mente sea guardada en la paz de Cristo. Espíritu Santo, ven. No te lo pido como algo abstracto. Ven con tu luz, ven con tu fuego, ven con tu discernimiento. Muéstrame lo que debo cambiar y dame fuerza para hacerlo. Dame el don de la perseverancia cuando no sienta nada. Dame humildad cuando me crea fuerte. Dame confianza cuando me crea perdido. Haz de mi vida una alabanza sencilla. Padre eterno, gracias porque en Jesucristo ya has vencido. Yo recibo tu amor como un hijo que vuelve. Rechazo la mentira que me dice que estoy condenado. Yo pertenezco a ti. Renuevo las promesas de mi bautismo. Renuncio al pecado. Renuncio a sus seducciones. Renuncio al mal. Y creo en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tu paz reine en mí. Señor Jesús, sellas ahora mi vida con tu bendición. Y si en los próximos días vuelven tentaciones, miedos o recuerdos, yo no voy a negociar con ellos. Volveré a ti, volveré a tu palabra, volveré a la confesión, volveré a la Eucaristía, porque tú eres mi Señor y no me sueltas. Amén. Hermanos y hermanas, quédate un momento en silencio. No corras a analizar si sentiste algo. A veces Dios actúa como un río. No hace ruido, pero cambia el paisaje. Si te vienen lágrimas, no las reprimas.
Si te viene paz, agradécela. Si te viene inquietud, entrégala. Y si te viene una resistencia interior, no te asustes. Preséntala al Señor como quien pone una herida bajo un vendaje. Quiero darte una palabra de pastor. No hagas de esta oración una obsesión ni un talismán. Úsala como un acto de fe que te empuja a vivir mejor. Si caes, levántate. Si fallas, vuelve. Si te cuesta, pide ayuda. El enemigo se alimenta de tu aislamiento. Cristo se alimenta, por decirlo así, de tu confianza. Y la confianza se construye con pasos concretos. Un rosario rezado con calma, una visita al sagrario, una reconciliación pendiente, una decisión de cortar con lo que te destruye. Y ahora, como sacerdote, quiero bendecirte, no con poder mío, sino con la autoridad humilde que la Iglesia recibe de Cristo para consolar y proteger a sus hijos. Inclina tu corazón, si puedes. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que Jesucristo, vencedor del mal, fortalezca tu fe y tu perseverancia. Que la Virgen María te cubra con su manto y te conduzca siempre a su Hijo. Que San Miguel Arcángel te defienda en la batalla y que los santos ángeles te acompañen en tus caminos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y no olvides esto, hermano mío, no eres un caso perdido, no eres un destino oscuro, no eres un prisionero de tu pasado, eres alguien por quien Cristo derramó su sangre. Cuando el mal vuelva a susurrarte que no vales, responde con una sola frase que lo desarma todo. Jesús es el Señor de mi vida. Y camina, aunque sea despacio, pero camina con Él.